Invierno de 1285. Exploradores húngaros cabalgan sobre la nieve fresca por los pasos de los Cárpatos cuando ven algo que les hiela la sangre. Huellas. Miles y miles de huellas de cascos en la nieve. Todas se dirigen al oeste, hacia Hungría. Tras 44 años de paz inestable, la pesadilla ha regresado. Los mongoles están de vuelta. En pueblos de todo el reino, los ancianos supervivientes que recuerdan 1241 empiezan a llorar. Recuerdan el humo, los gritos, los cuerpos apilados tan alto que no se veía el suelo. Recuerdan la pérdida de vecinos, hijos y pueblos enteros arrasados en una sola tarde. Una cuarta parte de la población de Hungría simplemente dejó de existir. Ahora sus nietos, que solo han oído las historias, están a punto de enfrentarse al mismo enemigo que destruyó su mundo. El rey Ladislao IV recibe los informes en su capital. 100.000 guerreros mongoles se acercan desde dos direcciones, utilizando las mismas rutas de invasión de antes. Sus consejeros entran en pánico. Algunos sugieren huir de inmediato, como hizo el rey Bela tantos años atrás. Pero mientras Ladislao contempla su reino, algo cambia. Donde antes había empalizadas de madera y montículos de tierra, ahora se alzan torres de piedra contra el cielo invernal. Castillos, docenas, quizás cientos, salpican el paisaje como dientes a punto de morder. La pregunta flota en el aire helado. ¿Será suficiente? Hace 44 años, Hungría fue borrada del mapa en un solo día. Ahora, los mongoles han regresado para terminar lo que empezaron. Esta es la historia de lo que sucedió entre tanto y por qué a veces las mayores victorias tardan toda una vida en lograrse. Para entender qué cambió, debemos remontarnos a ese terrible día. 11 de abril de 1241. Amanece sobre el río Sajó, en el este de Hungría. El rey Bela IV ha reunido 60.000 hombres, el ejército más grande que Hungría haya desplegado jamás. Su campamento, cerca de la aldea de Mohi, se muestra confiado y casi festivo. La noche anterior, habían repelido a una pequeña fuerza mongola que intentaba cruzar el puente. Para ellos, fue una victoria. No tenían ni idea de que ya estaban muertos. Mientras los húngaros dormían, el general mongol Subutai, quizás la mente militar más brillante del siglo XIII, había estado trabajando toda la noche. Sus hombres construyeron un puente de pontones varios kilómetros río abajo, sin ser detectados. Al amanecer, la trampa explotó. Batu lanzó un asalto frontal contra el puente, justo donde los húngaros esperaban. Pero mientras las fuerzas de Bela se apresuraban a defender ese único punto, la caballería de Subutai cruzó el puente sur y los atacó por la retaguardia. Los húngaros se encontraron rodeados, atrapados en su propia formación de carretas, sin ningún lugar a donde escapar. Las flechas mongolas caían como una lluvia de metal. Entonces llegó algo nunca antes visto en Europa. Artefactos explosivos, lanzados desde catapultas. Armas rudimentarias de Minsinturmeimo, pólvora que producían explosiones ensordecedoras y nubes de humo. El efecto psicológico fue devastador. El arzobispo Ugrin murió combatiendo en el frente. El duque Koloman, hermano del rey, sufrió heridas que lo matarían días después. Y el rey Bela huyó. No tenía otra opción. Quedarse era morir. Lo que ocurrió después no fue una batalla, sino una masacre. 65.000 hombres murieron en cuestión de horas. El río Sajó se tiñó de rojo y el humo ocultó el sol. Pero eso fue solo el principio. Durante los siguientes 12 meses, las fuerzas mongolas arrasaron Hungría como una plaga. Fueron metódicas, casi quirúrgicas en su destrucción. Entre el 50% y el 80% de los asentamientos en las llanuras fueron arrasados. Los cuerpos se pudrían en los campos, porque no quedaba nadie para enterrarlos. Cuando los mongoles finalmente se retiraron a finales de 1242, Hungría
había perdido entre 300.000 y 500.000 personas, aproximadamente una cuarta parte de su población total. Esto es lo que me sorprende de esta catástrofe. Era casi totalmente evitable. Hungría contaba con la mano de obra, los recursos y la advertencia. Lo que no tenían eran murallas. Los reyes húngaros habían pasado siglos impidiendo deliberadamente que se construyeran fortificaciones sólidas por temor a que nobles y castillos poderosos se rebelaran contra la autoridad real. Esta política funcionó de maravilla para mantener el control político hasta el momento en que una cuarta parte de la población murió. Un cronista alemán que visitó Hungría en 1241 observó con asombro que casi no había ciudades protegidas por murallas ni fuertes fortalezas. Los mongoles explotaron esta situación sin piedad. Y si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la estrategia medieval, asegúrate de suscribirte, porque estamos a punto de adentrarnos en cómo un rey destrozado convirtió este desastre en triunfo. Cuando el rey Bela regresó a su reino a principios de 1242, tras la retirada de los mongoles, se encontró en las ruinas de Pest y vio la obra de su vida reducida a cenizas. Sus nobles, los que sobrevivieron, lo culparon del desastre. Sus políticas, sus decisiones y su falta de preparación adecuada los habían llevado a la trampa de Mohi. No estaban del todo equivocados. Bela podría haber puesto excusas. Podría haber señalado a alguien. En cambio, hizo algo extraordinario. Aprendió. Durante meses, Bela estudió obsesivamente la derrota. Entrevistó a supervivientes, consultó con expertos militares extranjeros y leyó todo lo que pudo sobre las tácticas mongolas. La conclusión se hizo inevitable. Las defensas de madera y tierra que habían servido a Hungría durante generaciones eran más que inútiles contra una fuerza de asedio móvil, como los mongoles. Los pocos castillos de piedra que quedaban habían sobrevivido intactos a la invasión. Todos y cada uno. La respuesta estaba ante sus ojos, escrita en piedra. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la solución requería que Bela revirtiera radicalmente la política que había definido el poder real húngaro durante siglos. Hizo un anuncio que conmocionó a la nobleza. Cualquiera que pudiera permitirse construir un castillo de piedra no solo tenía permiso para hacerlo, sino que era activamente alentado. Escribió a obispos, varones e incluso a ciudades ricas. Construyan castillos, construyanlos por todas partes, construyanlos fuertes. Ya no le importaba si eso significaba que algún noble pudiera tener una fortaleza desde la que desafiar al rey. Le importaba una cosa: asegurarse de que Hungría no volviera a arder. Piensen en lo que esto significaba. Bela estaba debilitando deliberadamente su propia autoridad central, empoderando precisamente a quienes podrían desafiarlo, todo en aras de la supervivencia nacional. ¿Cuántos gobernantes en la historia tomarían esa decisión? La mayoría de los reyes acumulan poder hasta que el reino se derrumba. Bela lo entregó para salvar lo que pudo. Los nobles, por su parte, reconocieron lo que esto significaba. Habían perdido hijos en Mohi, habían visto arder sus propiedades y habían enterrado a sus amigos en fosas comunes. Cuando el rey dijo, «Construyan castillos», construyeron castillos. Mientras tanto, seguían llegando cartas de la Horda Dorada. Batu Khan exigía sumisión. Su sucesor, Berke Khan, les enviaba ultimátums. Entregad una cuarta parte de vuestro ejército para nuestra planeada invasión de Europa, o regresaremos para acabar con vosotros. La respuesta de Bela era siempre la misma: silencio. Pero ese silencio no era vacío. Lo llenaban el sonido de los martillos de los canteros, el roce del mortero, el golpe sordo de los enormes bloques al colocarse. Bela tenía 40 años antes del regreso de los mongoles. La pregunta era si sería suficiente.
La transformación de Hungría entre 1241 y 1285 constituye uno de los acontecimientos militares más dramáticos de la historia, y sin embargo, la mayoría de la gente desconoce su existencia. Permítanme describirles el logro de Bela. En 1241, Hungría poseía exactamente 10 castillos de piedra, la mayoría a lo largo de la frontera occidental con Austria. Para 1285, esa cifra se había disparado a casi 100 fortalezas repartidas por todo el reino, con especial concentración a lo largo del río Danubio, los pasos de montaña y las principales rutas de invasión. No se trataba de estructuras ceremoniales ni proyectos de prestigio. Cada castillo se construyó pensando específicamente en los mongoles. Muros gruesos, diseñados para resistir las máquinas de asedio. Saeteras dispuestas para superponer campos de fuego. Múltiples capas defensivas para que, incluso si los atacantes atravesaban la muralla exterior, se encontraran con otra fortificación tras ella. Fosas comunes y portales para derramar aceite ardiente sobre cualquiera lo suficientemente insensato como para entrar. Estas fortalezas fueron construidas por personas que habían visto lo que sucedía cuando no había murallas y no querían correr ningún riesgo. Pero Bela no se conformó con la piedra. Revolucionó todo el sistema militar húngaro mediante una serie de audaces reformas. En 1248 promulgó un decreto que establecía que los terratenientes de clase media podían alcanzar la nobleza si se presentaban a la guerra debidamente equipados con armadura y armas. Esto creó una nueva clase de aristocracia militar cuyo estatus social dependía literalmente de su preparación para el combate. Hizo a los nobles legalmente responsables de equipar a los hombres de sus fincas. Si los campesinos se presentaban a la guerra sin el equipo adecuado, se enfrentaban al castigo real. El rey también examinó lo que realmente había funcionado durante el desastre de Mohi. Los caballeros templarios, con su armadura pesada y entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, habían tenido un rendimiento superior al de cualquier otro antes de verse superados por la superioridad numérica. Así pues, Bela amplió drásticamente la fuerza de caballería pesada de Hungría, trayendo asesores militares del oeste para entrenar a una nueva generación de caballeros con armadura. Permítanme describirles el logro de Bela. En 1241, Hungría poseía exactamente 10 castillos de piedra, la mayoría a lo largo de la frontera occidental con Austria. Para 1285, esa cifra se había disparado a casi 100 fortalezas repartidas por todo el reino, con especial concentración a lo largo del río Danubio, los pasos de montaña y las principales rutas de invasión. No se trataba de estructuras ceremoniales ni proyectos de prestigio. Cada castillo se construyó pensando específicamente en los mongoles. Muros gruesos, diseñados para resistir las máquinas de asedio. Saeteras dispuestas para superponer campos de fuego. Múltiples capas defensivas para que, incluso si los atacantes atravesaban la muralla exterior, se encontraran con otra fortificación tras ella. Fosas comunes y portales para derramar aceite ardiente sobre cualquiera lo suficientemente insensato como para entrar. Estas fortalezas fueron construidas por personas que habían visto lo que sucedía cuando no había murallas y no querían correr ningún riesgo. Pero Bela no se conformó con la piedra. Revolucionó todo el sistema militar húngaro mediante una serie de audaces reformas. En 1248, promulgó un decreto que establecía que los terratenientes de clase media podían alcanzar la nobleza si se presentaban a la guerra debidamente equipados con armadura y armas. Esto creó una nueva clase de aristocracia militar cuyo estatus social dependía literalmente de su preparación para el combate. Hizo a los nobles legalmente responsables de equipar a los hombres de sus fincas. Si los campesinos se presentaban a la guerra sin el equipo adecuado, se enfrentaban al castigo real. El rey también examinó lo que realmente había funcionado durante el desastre de Mohi. Los caballeros templarios,
con su armadura pesada y entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, habían tenido un rendimiento superior al de cualquier otro antes de verse superados por la superioridad numérica. Así pues, Bela amplió drásticamente la fuerza de caballería pesada de Hungría, trayendo asesores militares del oeste para entrenar a una nueva generación de caballeros con armadura. En 1259, contactó con Venecia para contratar a 1000 ballesteros profesionales. Las ballestas habían demostrado ser devastadoramente efectivas contra la caballería ligera mongola, y Bela quería tener esa capacidad en reserva permanente. Quizás lo más importante es que cambió por completo la doctrina militar húngara. La antigua filosofía consistía en concentrar todo el ejército en un solo lugar y enfrentarse al enemigo en una batalla campal decisiva. Eso fue lo que hicieron en Mohi, y resultó en una aniquilación total. La nueva doctrina era casi lo opuesto: evitar los combates en campo abierto, aprovechar el terreno, convertir cada castillo en una fortaleza, obligar al enemigo a asediar todo el reino, dejar que se acerquen a ti, obligarlos a luchar bajo tus condiciones tras tus murallas, en un terreno que conoces mejor que ellos. El reino también impulsó la recuperación demográfica. Bela ofreció nobleza condicional a los colonos de Alemania, Eslovaquia y Rumanía, dispuestos a trasladarse a Hungría y servir en el ejército. El trato era sencillo: se obtenían tierras y un título si se presentaban armados y listos para luchar cuando se les llamara. Fue un programa audaz de inmigración militar y funcionó. Para la década de 1280, la población de Hungría se había recuperado, y mucho más. Cuando Bela murió en 1270, su nieto, Ladislao IV, heredó no solo un reino, sino una fortaleza. Una generación enteramente nueva había crecido escuchando las historias de terror de sus abuelos sobre los mongoles. Allí donde habían huido sus antepasados, estos jóvenes húngaros estaban listos para luchar. Habían crecido a la sombra de muros de piedra, entrenados en el nuevo sistema militar, y habían estado convencidos durante toda su vida de que los mongoles podrían regresar. En el invierno de 1285, los exploradores trajeron la noticia de que la espera había terminado. La invasión mongola de 1285 provino de dos frentes. Al igual que en 1241, Nogai Khan lideró una fuerza a través de los pasos del sur hacia Transilvania, siguiendo prácticamente la misma ruta que había tenido tan buenos resultados 4 décadas antes. Mientras tanto, Talabuga comandaba el ejército principal de 70.000 guerreros a través de los pasos de los Cárpatos septentrionales. Fue un asalto coordinado en dos frentes, diseñado para dividir las defensas húngaras y repetir el éxito de la generación anterior. Los mongoles esperaban victorias fáciles, avances rápidos y poblaciones aterrorizadas que huían ante ellos. Lo que obtuvieron fue una pesadilla. La campaña de Nogai, en el sur, comenzó con una conmoción inmediata. La primera ciudad a la que se acercó no se rindió. Tampoco pudo ser asaltada rápidamente, pues tenía murallas de piedra y estaba completamente guarnecida. Así que Nogai hizo lo que hacen los mongoles: la sitió. El asedio fracasó. Las murallas eran demasiado sólidas. Los defensores estaban demasiado bien abastecidos, y las fuerzas de socorro húngaras seguían hostigando sus líneas de asedio. Bien. Decidió que lo evitaríamos y nos dirigiríamos a objetivos más fáciles. Excepto que el siguiente pueblo también tenía murallas, y el siguiente, y el siguiente. Todos los asentamientos, de cualquier tamaño, en Transilvania estaban fortificados. Los mongoles se encontraban en una situación imposible. Podían intentar asediar estos castillos, pero cada asedio duraba semanas o meses y obligaba a miles de tropas a permanecer inmovilizadas. O podían sortearlos y continuar con las incursiones, pero entonces esas guarniciones de los castillos emergían y atacaban sus líneas de suministro, a sus recolectores
y a sus rezagados. El comandante local, Roland Borsa, había estudiado las tácticas mongolas e implementado una brillante contraestrategia: usar los castillos como bases para ataques móviles, golpear al enemigo cuando era vulnerable y retirarse tras las murallas cuando se disponía a luchar. Era una guerra de guerrillas desde posiciones fortificadas, que estaba desangrando al ejército de Nogai. Mientras tanto, la campaña norteña de Talabuga se estaba convirtiendo en un completo desastre por razones completamente distintas. Las fuertes nevadas invernales en los Cárpatos, que deberían haber ayudado a congelar los ríos y facilitar la movilidad, atraparon a su enorme ejército en pasos de montaña. Peor aún, los húngaros habían implementado una política de tierra arrasada. Cada grano de comida, cada cabeza de ganado y todo lo comestible se había almacenado en los almacenes del castillo. Los 70.000 hombres de Talabuga marchaban por un páramo helado sin nada que buscar. Las crónicas polacas contemporáneas mencionan que el ejército mongol también se vio afectado por una especie de epidemia, aunque se desconoce su naturaleza exacta. Lo que sí está claro es que miles de soldados mongoles murieron no en combate, sino simplemente por hambre y enfermedades. Cuando Talabuga finalmente emergió en las llanuras húngaras, su ejército era una sombra de lo que había sido. El rey Ladislao reunió al ejército real no para librar una batalla decisiva, sino para hostigar y retrasar. Que se mueran de hambre un poco más. Que el invierno haga el trabajo. Que los castillos los desangren. Esto es lo que me fascina de esta campaña. Y cuéntenme en los comentarios si ven lo que yo veo. Los húngaros habían aprendido que no se vence a los mongoles siendo mejores guerreros. Los mongoles eran posiblemente la mejor fuerza de caballería ligera de la historia de la humanidad. Se les venció haciendo que la campaña en sí misma fuera insostenible. Cada castillo que resiste es abastecido por ustedes. Niéguenles. Cada semana que pasa hay más caballos muertos, más hombres enfermos, más flechas gastadas. Los húngaros no buscaban victorias gloriosas. Intentaban encarecer demasiado la conquista y estaba funcionando. Para febrero de 1286, ambos comandantes mongoles se enfrentaron a la misma cruda realidad. Esta campaña fue un fracaso. Ninguno había conquistado ciudades importantes. Ninguno había llevado al rey húngaro a la batalla. Ninguno tenía provisiones para continuar. La única opción era la retirada. Y ahí fue cuando empezó la verdadera matanza. Las columnas mongolas en retirada se encontraron bajo el emboscado desafío de la venganza húngara. Cada castillo que habían pasado por alto al entrar se convirtió en un punto de emboscada al salir. Las milicias locales, muchas de ellas compuestas por campesinos cuyos abuelos habían muerto en 1241, se ensañaron con los rezagados. Los guerreros Sekeli, guerreros montañeses de Transilvania, conocían cada paso del barranco y usaban ese conocimiento con efectos devastadores. Atacaban desde las colinas, mataban a docenas de mongoles y desaparecían antes de que pudiera formarse una respuesta organizada. El ejército de Talabuga sufrió lo peor. Miles de hombres murieron intentando retirarse por esos mismos pasos de los Cárpatos. Ahora, sumidos en la nieve y completamente desprovistos de suministros, abandonaron los carros de abastecimiento. Los enfermos y heridos se quedaron atrás. Las acciones desesperadas de retaguardia se hicieron habituales mientras las fuerzas húngaras los hostigaban a cada paso. De los 70.000 guerreros que entraron en Hungría en enero, solo una fracción logró regresar a territorio mongol. El resto murió en las montañas, en emboscadas o simplemente por inanición y exposición. Nogai logró una retirada más ordenada, pero aún así perdió una parte considerable de sus fuerzas. Había pasado meses de campaña en territorio hostil, sin lograr prácticamente nada, y con miles de bajas. El botín que logró tomar,
algunos prisioneros y objetos de valor de las aldeas que había incendiado, no valía ni remotamente el coste en hombres y prestigio. Más importante aún, el impacto psicológico fue devastador. Por primera vez en la historia mongola, una invasión a Europa no solo se había detenido, sino que había sido humillada. La noticia llegó a los líderes de la Horda de Oro con la fuerza de un rayo. Ningún rey capturado, ninguna ciudad ocupada, bajas masivas, un fracaso total. La Hungría, que había sido tan fácil de destruir en 1241, se había convertido en una fortaleza que se tragaba ejércitos enteros. El mensaje era inequívoco. El coste de conquistar Hungría superaba cualquier posible beneficio. Y esto era lo que ocurría con el Imperio mongol en esta etapa de su historia. Tenían muchos otros problemas que resolver. ¿Por qué desperdiciar decenas de miles de hombres en un reino que había descubierto cómo hacerse indigesto? Después de 1285, la Horda de Oro nunca volvió a lanzar una gran invasión de Hungría. Pequeñas incursiones, escaramuzas fronterizas y similares continuaron durante décadas, pero nunca más volvieron a reunir a 100.000 guerreros para una campaña a gran escala. El reino fortaleza que Bela construyó había cumplido exactamente su propósito: imposibilitar la conquista, no mediante la brillantez militar, sino mediante una logística defensiva pura. Hungría finalmente había detenido a los mongoles, no en un día, sino a lo largo de 44 años de preparación paciente y sistemática. Permítanme explicarles por qué funcionó. Porque los principios estratégicos son fascinantes y siguen vigentes hoy en día. En 1241, Hungría había desplegado 60.000 soldados en un solo lugar y lo perdió todo en una sola batalla. En 1285, contaban con aproximadamente 40.000 soldados repartidos en 100 castillos y ganaron sin siquiera librar un combate decisivo. ¿Qué cambió? Las matemáticas de la guerra de asedio marcaron la diferencia. Cada uno de esos 100 castillos requería al menos entre 500 y 1.000 hombres para una guarnición eficaz. Eso significaba entre 50.000 y 100.000 defensores dispersos por todo el reino, lo que suena a una fórmula para la derrota, ya que se habían dividido las fuerzas, ¿verdad? Excepto que los mongoles ahora también tenían que dividir las suyas. Para conquistar Hungría, tendrían que asediar todos los castillos, lo que les obligaría a dividir su ejército en docenas de fuerzas de asedio, y les llevaría años. O rodear los castillos e intentar mantener el territorio mientras las guarniciones enemigas asaltaban sus líneas de suministro. Ninguna de las dos opciones era viable. Esto es lo que los teóricos militares llaman defensa en profundidad. En lugar de concentrar todas tus fuerzas en un único punto que pueda ser superado, se crean múltiples capas de resistencia, cada una de las cuales obliga al enemigo a gastar recursos. Incluso, si el enemigo gana combates individuales, el coste acumulado se vuelve prohibitivo. La mayor fortaleza de los mongoles residía en su movilidad y su capacidad para concentrar una fuerza abrumadora en puntos decisivos. La estrategia del castillo neutralizaba ambas ventajas al eliminar la posibilidad de puntos decisivos. Luego está el componente logístico, que, sinceramente, es el héroe anónimo de toda esta historia. Los ejércitos mongoles necesitaban enormes cantidades de pastos para sus caballos, alimento para sus hombres y, lo más importante, movilidad para atacar donde el enemigo era débil. Hungría les negó todo. En tercer lugar, los alimentos se guardaban en castillos. Los pastos se limitaban deliberadamente destruyendo el forraje, y la movilidad se convertía en un lastre cuando moverse significaba dejar enemigos fortificados en la retaguardia. Los mongoles trajeron suministros de su tierra natal, pero ni de cerca eran suficientes para sostener a 100.000 hombres durante meses de campaña en territorio hostil, donde cada fuente de agua, cada granja
y cada granero fueron destruidos o fortificados. La psicología también es un arma de doble filo. En 1241, las tácticas de terror mongol funcionaron a la perfección. Los húngaros entraron en pánico, los ejércitos se disolvieron y el reino se derrumbó. En 1285, una generación completamente diferente se enfrentó a ellos. No se trataba de supervivientes traumatizados que huían de los demonios esteparios de sus pesadillas. Eran jóvenes guerreros que habían crecido tras muros de piedra. Habían sido entrenados en la nueva doctrina militar y habían escuchado durante toda su vida que si simplemente mantenían sus posiciones, el enemigo no podría ganar. Ese cambio psicológico del pánico a la confianza marcó la diferencia. Y esto es lo que me parece más impresionante de toda esta saga de 44 años. Bela IV tomó una decisión que la mayoría de los gobernantes simplemente no tomarían. Debilitó deliberadamente su autoridad central, otorgó poder a quienes podrían desafiarlo y gastó ingentes recursos en una amenaza que no se materializaría hasta décadas después. Eso no es solo una estrategia inteligente, es auténtica habilidad política y es extremadamente raro en la historia. La mayoría de los reyes preferirían ser poderosos en un reino débil que ser ligeramente menos poderosos en uno inquebrantable. Bela eligió la supervivencia por encima del orgullo, y gracias a esa decisión, Hungría sobrevivió. El rey Bela IV obtuvo un título que la historia rara vez otorga, el de segundo fundador de Hungría. El primer fundador, San Esteban, había creado el reino en el año 1000. Bela lo reconstruyó desde las cenizas a mediados del siglo XIII, y en cierto modo, lo que construyó fue más duradero que el original. La red de fortalezas que estableció perduró durante siglos, utilizada por generaciones posteriores para resistir las invasiones otomanas, la invasión austriaca y muchas otras amenazas. Aún se pueden visitar algunos de estos castillos hoy en día. El castillo de Spiš en la actual Eslovaquia, el de Eger en Hungría, el de Visegrad con vistas al Danubio. Todos son productos de esta época, y si paseas por ellos, podrás apreciar los principios de diseño diseñados específicamente para contrarrestar las tácticas mongolas. Europa Occidental observó esta transformación con gran interés. El pánico que se apoderó del continente en 1241, cuando parecía que los mongoles podrían llegar hasta el Atlántico, nunca se había disipado por completo. Cuando llegó la noticia de que Hungría había repelido con éxito la segunda invasión, los teóricos militares tomaron nota. El Sacro Imperio Romano Germánico, que se había preparado para la invasión mongola, ordenando el fortalecimiento de todos los castillos y evitando todas las batallas campales, vio confirmada esa estrategia. A finales del siglo XIII, se produjo un auge de la construcción de castillos en toda Europa. Todo ello influenciado por el ejemplo de Hungría. La expansión mongola en Europa terminó prácticamente en la frontera húngara. Sí, hubo incursiones más al oeste. Sí, hubo invasiones de Polonia que también fracasaron, pero la decisión estratégica de conquistar Europa central y occidental fue abandonada. La Horda de Oro centró su atención en otros lugares, en conflictos con otros kanatos mongoles, en mantener el control sobre Rusia, en cualquier lugar que no fuera Hungría, porque Hungría había demostrado que algunas conquistas cuestan más de lo que valen. Hay un paralelismo moderno que me parece instructivo. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, los analistas militares inicialmente predijeron una victoria rápida, basándose en la suposición de que un ejército más grande y poderoso abrumaría a un vecino más pequeño. Lo que realmente ocurrió se parecía más a la Hungría de 1285 que a la de 1241. Una defensa decidida con fortificaciones modernas, ciudades que se niegan a rendirse, ataques móviles contra las líneas de suministro y apoyo internacional que proporciona las armas para mantener la resistencia.
El principio que Vela descubrió hace 8 siglos sigue vigente. No necesitas ser más fuerte que tu enemigo. Necesitas hacerte demasiado caro para conquistarlo. Permítanme retomar el punto de partida. Aquel día de invierno de 1285, cuando los exploradores avistaron la fuerza invasora mongola acercándose. Si alguien le hubiera preguntado en ese momento si Hungría sobreviviría, la mayoría habría apostado en contra. Los mongoles eran la fuerza militar más temida del planeta. Ninguna potencia europea los había detenido definitivamente. Sus tácticas estaban probadas. Su reputación de crueldad, bien merecida. Su deseo de venganza, sin duda, estaba presente. Sobre el papel, Hungría debería haber caído como lo hizo en 1241. Pero la historia no se escribe en papel, se escribe en piedra. Literalmente, en este caso, esos castillos que salpicaban el paisaje representaban algo más que simples murallas y torres. Representaban 44 años de aprendizaje tras una derrota catastrófica. Representaban a un rey dispuesto a sacrificar su propio poder por la supervivencia nacional. Representaban a nobles que optaron por construir fortificaciones en lugar de acumular riquezas. Representaban a toda una sociedad que vio regresar su peor pesadilla y dijo, otra vez no, nunca más. La comparación entre las dos invasiones revela todo lo necesario sobre cómo se ganan y se pierden las guerras. 1241. Un gran ejército, una gran batalla, derrota total en un solo día, porque toda la fuerza se concentró en un lugar que podía ser superado y destruido. 12 a 85, 100 castillos, 100 combates menores, victoria lenta durante meses, porque la fuerza estaba dispersa de una manera que no podía ser superada solo con la brillantez táctica. Mismo enemigo, mismas tácticas por su parte, resultado completamente diferente por parte de Hungría. Esto es lo que encuentro más destacable de esta historia y por qué creo que merece ser más conocida. Bela IV no derrotó a los mongoles con un genio militar en el sentido tradicional. No fue Alejandro Magno ejecutando brillantes maniobras en el campo de batalla. Los derrotó mediante una preparación paciente y sistemática durante décadas, su disposición a cambiar políticas,